La vida está llena de momentos, pero hay unos que marcan realmente la diferencia. Son esos instantes en los que la presencia de Dios nos toca, nos transforma y nos desafía a vivir de manera diferente. Bienvenidos a Momentos con Dios, un lugar para profundizar y fortalecer nuestra fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así que fíjense ustedes, por gracia sois salvos. Ahí encontramos la palabra gracia. Pero vamos a orar, vamos a pedirle a Dios su bendición antes de la predicación. Oramos. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo nos acercamos ante ti. Te damos muchas gracias, Dios, por permitirnos estar aquí en tu casa, Señor. Te damos gracias por darte a ti la gloria, Señor, en este tiempo, Padre mío, donde el mundo, Padre de los cielos, se ha volcado, se ha envuelto, Padre mío, Señor, pues en este asunto, Dios mío, del mundial, Padre eterno. Pero a nosotros, Dios, nos da la oportunidad de estar aquí en tu casa, de venir ante tu presencia, Señor, y te damos gracias. Tu palabra dice que nadie va al Padre si no es por ti, Señor. Eres tú, Dios, el que nos has movido, eres tú el que nos has encaminado. De otra manera nosotros pudiéramos haber buscado cualquier otra excusa o pretexto, pero estamos aquí, Señor, gracias a ti, Padre mío, y te damos gracias por haber puesto en nosotros el deseo, el amor, Padre mío, para poder estar aquí, Señor, en tu casa. Ayúdanos, Señor, a amarte cada día más y más, Señor del cielo, porque, Dios mío, tanto más el tiempo avanza, Dios eterno, mucha gente se extravía en el camino. Señor, por favor, ayúdanos a nosotros a mantener nuestros pies sobre tus caminos, Señor, nuestros ojos sobre tus veredas, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestros oídos sobre tu palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te rogamos por nuestros hermanos que de alguna manera, Padre de los cielos, se envolvieron en este asunto, Padre. Rogamos que tú tomes su vida, tú les ayudes, tú les des de tu gracia, y que ellos, Dios mío, puedan también, Padre mío, en otro momento puedan ellos reaccionar, reflexionar, Padre mío, y entregar su vida a ti completamente, Señor. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Pero Padre eterno, ahora, Dios, que vamos a oír tu palabra, te rogamos, Dios, que tú nos ayudes para poder oír atentamente tu palabra, para poder, Dios mío, escuchar atentamente, Dios de los cielos, la doctrina de tu palabra, Señor. Que nuestro corazón sea sensible a tu palabra y que nuestros oídos estén atentos, Señor. Toma mi vida por amor de tu nombre, te lo ruego, y creyendo, Dios, firmemente que tú, Señor, eres con nosotros y que, Señor mío, tu nombre será glorificado. Te damos gracias por Cristo Jesús. Amén, Señor. Bien, hermanos, quiero comenzar diciéndoles a ustedes que este versículo, entrando de lleno, ¿verdad? Este versículo es claro al decirnos que la gracia de Dios es un regalo inmerecido que recibimos de Dios, por supuesto. Pero esa gracia, hermanos, o favor, porque gracia, hermanos, es un regalo o es un favor. En este caso es el favor de Dios que recibimos inmerecidamente. Así que esta gracia o favor de Dios hacia nosotros puede y debe ser alimentada cada día. ¿Por qué digo que debe ser y puede ser alimentada o puede ser alimentado este favor cada día? Si ustedes, por ejemplo, consideran una persona que no es agradecida, una persona que no ha sido agradecida, en este caso, cuando va y pide algún favor a alguien y no agradece, muchas ocasiones puede ser que aquella persona que hizo el favor termine diciendo: nunca le vuelvo a hacer otro favor más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de alguna manera no alimentó el favor que él debía recibir. Por eso les digo a ustedes que la gracia y el favor de Dios hacia nosotros puede y debe ser alimentada cada día, esa gracia. Es por eso que en este mes, hermanos, a través de personajes bíblicos, vamos a ver el tema alimentando la gracia de Dios en nuestra vida. Alimentando la gracia de Dios en nuestra vida. Y el personaje, hermanos, porque les dije a ustedes que a través de personajes bíblicos vamos a considerar este tema. Y el personaje que hoy nos ocupa es Noé. ¿Qué personaje es, hermanos?
Noé. Noé fue uno de aquellos hombres que alimentaron la gracia de Dios en su vida. Porque gracia, dijimos, ¿qué es la gracia? Es el favor inmerecido de Dios. Por eso nosotros leímos, porque por gracia sois salvos. Por el favor de Dios, por el regalo de Dios, somos salvos. Por la fe, dice, y esto no es de nosotros. Esto es un regalo de Dios, es un don de Dios. Así que, hermanos, este favor que viene de Dios y que se llama gracia, debemos alimentar esto en nuestra vida. Y el personaje, dijimos, que hoy nos ocupa es Noé. Vayamos entonces a considerar en el libro del Génesis, hermanos, libro del Génesis, vayamos para poder ver acerca de Noé. Vamos a ver en el capítulo número 6, versículo número 13, gloria a Dios, 13 en adelante. Vamos a leer esta parte de la palabra de Dios. Génesis capítulo 6, versículo 13 en adelante. Leo yo fuertemente y dice así: y dijo Dios a Noé: el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de joper, harás aposentos en el arca y la embetunarás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás con un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y yo he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú y tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive de la tierra, de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que hayan vida. Y toma contigo de toda vianda que se come y allégala a ti, servirá de alimento para ti y para ellos. Y luego unidos leemos: e hízolo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Vean ustedes, hermanos, estas palabras que encontramos en la palabra del Señor. Encontramos la orden de Dios, la instrucción de Dios, y finalmente dice la Escritura: y Noé lo hizo así, hizo todo exactamente como Dios le mandó que lo hiciera. Bueno, hermanos, ¿cómo podría yo entonces decirles a ustedes, verdad? ¿Cómo alimentó Noé la gracia de Dios en su vida? ¿Qué hizo Noé para alimentar la gracia de Dios? Bueno, en primer lugar, hermanos, Noé lo que hizo fue oír a Dios. ¿Qué hizo, hermanos? Eso es importante. Si quiere usted alimentar la gracia de Dios, el favor de Dios, el regalo de Dios a su vida, el favor de Dios, porque empezaría entonces por ahí. ¿Cuántos de ustedes quisieran el favor de Dios para ustedes, hermanos? Todos, por supuesto, eso es lógico. Yo quiero el favor de Dios. Bueno, hermano, para que el favor de Dios sea sobre mi vida, yo tengo que alimentar eso. ¿Y cómo lo puedo alimentar? Primero, oyendo a Dios. Hay que oírlo, hay que escucharlo. Oír conlleva grandes responsabilidades, porque no se trata solo de oír. Ya lo oímos. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que obedecer. Dice, por ejemplo, Santiago en el capítulo número 1, versículo 22 y 23, dice de manera muy clara que nosotros no solo seamos oidores olvidadizos, sino que ya oímos la palabra, y ahora dice: mas sed hacedores de la palabra. Porque esa es la responsabilidad. Ya oímos la palabra, qué bien que ya la oímos. Ahora hay algo más.
no tenemos que quedarnos solamente en oír, sino ahora dice que hay que hacer la palabra, obedecer la palabra, porque todo el que oye la palabra tiene una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? Obedecer la palabra. Para obedecer la palabra tenemos que oírla primero. Noé oyó la palabra cuando Dios le dijo, fíjense cómo dice desde donde empezamos a dar lectura. Y dijo Dios a Noé. ¿A quién le dijo? A Noé. Dios no habló al aire. Dios no habló así como que yo hablo indirectamente a ver si acaso Noé entiende. No, el Señor habló directamente. ¿A quién? A Noé. Dios abrió su boca y habla con Noé y le explica: el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Y le empieza a dar instrucciones. Harás un arca y le da las medidas, le da todo el proyecto. Noé, ¿cómo estaría? ¿Pueden imaginarse ustedes? ¿Cómo estaría Noé? Él atento, escuchando. Si hubiese un lapicero y una libreta en ese entonces, ¿qué haría Noé? Noé debió haber estado anotando las medidas, haciendo todo el proyecto, ¿verdad? Anotando toda la información, porque él estaba oyendo a Dios. Si usted quiere alimentar la gracia de Dios en su vida, usted tiene precisamente que oír la voz de Dios. ¿Y esto por qué decimos, hermanos? Bueno, hermanos, porque fíjense ustedes que el versículo número 8 del capítulo 6 del libro de Génesis, como dice el capítulo 8 del libro del Génesis, capítulo 1 versículo 8, gloria a Dios. ¿Qué dice ahí? Empero Noé, ¿no lo encuentran? Génesis 1:8, ¿cómo dice? Empero Noé, disculpen, me ponen ustedes nervioso. Génesis capítulo 6, tienen mucha razón. Génesis capítulo número 6, versículo número 8, dice así: empero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Así que, ¿qué tenía Noé? Gracia, favor de Dios. Pero ¿cómo es que Noé alcanzó el favor de Dios? ¿Cómo es que Noé halló gracia delante de Dios? Bueno, lo estamos viendo, ¿verdad? En los versículos que continúan, dice ahí, ya vimos, oyó a Dios. ¿Cómo es que él alimentaba esa gracia? Escuchando a Dios. Hay que oír a Dios. Si no oímos, no podemos obedecer. Si no oímos y no obedecemos, ¿cómo vamos a alimentar el favor de Dios a nuestra vida? ¿Cómo Dios nos va a ayudar? No puede Dios ayudarnos porque nosotros no sabremos cómo alimentar la gracia de Dios en nuestra vida. Noé no solamente, hermanos, en este caso oyó a Dios. El versículo número 22 que ya dimos lectura y que una vez más les invito que demos lectura del capítulo 6, versículo 22, dice: e hízolo así Noé, y hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Cómo alimentar la gracia de Dios en nuestra vida? Noé obedece a Dios. No solo lo oye, lo obedece. Las cosas hay que hacerlas conforme a lo que ha mandado Dios y no conforme a nuestra propia idea o pensamientos. Porque a veces nosotros pensamos que tenemos más la razón que Dios. A veces pensamos nosotros que así como le estamos pensando es mejor que como Dios nos ha dicho, y no es así. Dios, hermanos, es perfecto, y si Él nos dice algo, hagámoslo de esa manera, obedezcamos a Dios. Estos versículos, hermanos, del capítulo que continúa, del capítulo número 7, al menos el versículo 5, el versículo 9, el versículo 16. Fíjense, yo se lo leo. Del capítulo 7, versículo 5 dice: e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. ¿Había obediencia o no había obediencia, hermanos? Versículo 9 dice:
De dos en dos entraron a Noé en el arca, macho y hembra, ¿cómo? Como mandó Dios a Noé. ¿Había obediencia o no, hermanos? Bueno, versículo 16, fíjense cómo dice: y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como había mandado Dios, y Jehová cerró la puerta. Una y otra vez, hermanos, la Biblia nos indica que Noé no solo oyó a Dios, sino que además obedeció a Dios. Bueno, hermanos, al menos son dos puntos a considerar de nuestra parte. Primero, oír a Dios. Segundo, obedecer a Dios. Pero tercero, esperar en Dios. En el capítulo 7, versículo 17 en adelante, capítulo número 7, versículo 17 en adelante, bueno, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y fue el diluvio, ¿cuántos días? 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra, y prevalecieron las aguas y crecieron en grande manera sobre la tierra, y andaba el arca sobre las de las aguas, y las aguas prevalecieron mucho en extremo sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos en alto prevalecieron las aguas y fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que anda arrastrando sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, de todo lo que había en la tierra, murió. Así fue destruida toda substancia que vivía sobre el haz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia y los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y lo que con él estaba en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra, ¿cuánto tiempo? 150 días. Ay, hermanos míos, esto nos enseña cómo alimentar la gracia de Dios en nuestra vida, no solo oyendo a Dios, también obedeciendo, pero además esperando en Dios. El diluvio duró 40 días. ¿Se imaginan 40 días lloviendo día y noche, sin parar 40 días? Era quizá que llueve un día y uno de pronto dice, bueno, ya tardó esta lluvia, y empieza uno incluso a preocuparse cuando ya llovió todo el día, hermanos. Y de pronto empieza uno a oír que por allá en aquel lugar ya se derrumbó, en aquel otro lugar ya creció el río, y en aquel otro lugar ya se desbordó una presa. Bueno, es preocupante. Ahora pensemos nosotros, 40 días sin parar, era preocupante. Pero Noé esperaba en Dios, gloria al Señor. Alimentaba la gracia de Dios en su vida. Los días se prolongaron, según dice el versículo 24, que se prolongaron. Cualquiera desesperaría dentro del arca, hermanos. Cualquiera desesperaría. Piensen ustedes, hermanos, si a veces estar al frente de un grupo, háblese de cualquier grupo, digamos en la escuela o cualquier otro grupo, no es fácil cuando el tiempo avanza, hermanos. Los alumnos de pronto comienzan a inquietarse, hermanos. Imagínense ustedes ahora, en lugar de tener alumnos, animales. ¿Se pueden ustedes imaginar qué situación era la que estaba viviendo Noé dentro del arca? Sin embargo, él esperó en Dios. En total, la palabra de Dios dice, ¿cuántos días duraron las aguas, hermanos? El último versículo dice 150 días, hermanos. 150 días dentro del arca. Hermanos míos, Noé no había tenido noticias de Dios en 150 días. No había oído nada de Dios. Dios le habló, mira, destruiré la tierra, hazte un arca, le dio todos los detalles, todo. Dios hablaba con Noé, pero en cuanto empieza a llover, como si Dios desapareciera, y pasa un día, 2, 3, 10, 20, 50, 100 ¿y cuántos días?
150 días, hermanos, y no hay noticias de Dios. Qué desesperante, ¿no lo creen, hermanos? Pero Noé nos enseña, si quieres alimentar la gracia de Dios en tu vida, espera en Él. No importa cuántos días tengas que esperar, espera en Dios. Noé no había tenido noticias de Dios, lo único que podía hacer era mirar por la ventana que Dios le había dicho que hiciera. Y ya me imagino Noé poniendo una escalera, poniéndose algunas cosas para poder subir y ver tras la ventana y no ver más que pura agua y no saber nada de Dios, hermanos. Imagínense ustedes. Ahora entonces Él nos enseña a esperar en Dios. Pero veamos un último punto de Noé. ¿Cómo alimentar la gracia de Dios en nuestra vida? Ya vimos oyendo a Dios, obedeciendo a Dios, esperando en Dios, pero ahora también adorando a Dios. Vamos a ver por último lo que dice el capítulo número 8, versículo número 20. Capítulo número 8, versículo número 20. Gloria a Dios. Vamos a leer desde el versículo 18. Capítulo número 8, versículo 18 al versículo número hasta el versículo 22. Dice, leemos estando de pie. ¿Les parece bien, hermanos? Dice del versículo 18: entonces salió Noé y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, todos los que se mueve debajo según su especie, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor de suavidad, y dijo Jehová en su corazón: no tornaré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo viviente como lo he hecho. Todavía serán todos los tiempos de la tierra, la sementera y la siega, y el frío y calor, verano e invierno, y día y noche no cesarán. Tenemos nosotros entonces, hermanos, que Noé finalmente, después de los 150 días que estuvo dentro del arca, finalmente él sale del arca. Noé alimentó la gracia de Dios, y entonces Dios hace un pacto con él, donde le promete no volver a destruir la tierra con las aguas del diluvio. Lo primero que hizo Noé al salir del arca no fue irse de vacaciones. No dijo él: bueno, ya estuve 150 días encerrado, ahora es tiempo de salir e ir a estirar las piernas y irme de vacaciones. No, él tampoco salió del arca para inspeccionar la tierra a ver qué había quedado de ella. No, Noé lo que hizo al salir del arca fue adorar a Dios. Gloria al Señor, porque eso es alimentar la gracia de Dios en nuestra vida. Noé halló gracia ante los ojos de Dios, y con su actitud fue alimentando esa gracia. Si nosotros también hemos hallado gracia ante los ojos de Dios, alimentemos esa gracia, y abundante bendición vendrá sobre nosotros y sobre nuestra familia. Porque yo quiero terminar diciéndole a usted, ahí en el capítulo 6, donde dimos lectura del versículo 8, dice de manera clara: empero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. ¿Quién halló gracia, hermanos? Noé, no su familia, no sus hijos, no sus nueras, sino Noé. Pero quienes fueron salvos fueron toda su familia, por uno que halló gracia en la familia. Por eso yo le digo a usted, si usted ha hallado gracia delante de Dios y alimenta usted esa gracia, la bendición no solo será para usted, sino también para los suyos. Yo entonces termino preguntando: ¿cuántos de ustedes desearían tener esa gracia de Dios en su vida? Para que no solamente
afecte positivamente o favorablemente la vida de usted, sino la de los que están cerca de usted. Si usted desea esa gracia de Dios, aliméntela. Aliméntela ¿cómo? Oyendo a Dios, obedeciendo a Dios, esperando en Dios, pero también adorando a Dios. Adórelo todo el tiempo, sea fiel a Él y Dios también será fiel a usted. Así que todos los que desean la gracia de Dios en su vida, vengan a los pies de Cristo, acérquense a los pies del Señor y estando aquí a los pies de Cristo, vengan para que puedan, hermanos, hallar gracia delante de Dios. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios: Señor, ayúdame a encontrar gracia delante de ti, que haya gracia en tus ojos, porque la gracia es el favor de Dios a nuestra vida, inmerecido, pero el favor de Dios para nosotros. Si usted quiere el favor de Dios, venga a los pies de Cristo. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios de su ayuda. Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, hoy delante de tu presencia, Señor, nos acercamos, doblamos nuestras rodillas delante de ti, Señor. Venimos ante ti porque en verdad que necesitamos tu favor, Padre. En verdad que necesitamos tu gracia, así como Noé. Dios mío, que también de nosotros se pueda decir como se dijo: pero Noé halló gracia delante de Jehová. Así también, Padre mío, cada uno de tus hijos pueda decirse: pero este o aquel o aquella halló gracia delante de Jehová, delante de Dios. Aquí están tus hijos que han venido al frente. Señor, tómalos en tus manos, dales de tu gracia, Señor, y ayúdalos para que puedan ellos hallar gracia delante de ti, Señor. Tu gracia es la que nos basta, tu gracia es la que necesitamos. Es tu gracia, Dios mío, es tu gracia la que nosotros deseamos, y que no hay mejor cosa que contar con tu gracia divina, tu gracia bendita, esa gracia que enriquece nuestra vida, Padre. Toma la vida de tus hijos, Señor. Da de tu gracia. Ayúdanos a alimentar esa gracia en nuestra vida. En tus manos está, Señor, cada uno de tus hijos, no solo los que han venido al frente, aún también los que han quedado en su lugar, sin duda necesitan tu gracia. Tómanos en tus manos. Ayúdanos para que podamos, Dios mío, hallar siempre tu gracia, disfrutar de tu gracia, vivir en tu gracia, en el nombre de Cristo. Los que nos escuchan a través de la internet, Padre mío, dales de tu gracia también, dales de tu gracia, extiende tu mano sobre ellos, Padre, ayúdales a vivir en tu gracia, a disfrutar de tu gracia, a obtener tu gracia, Señor mío, en el nombre de Jesucristo. Padre, mira que ahora ya nos vamos, Señor, pero no sin antes rogar que en esta semana, Dios, tú seas con nosotros. Bendito Padre, ayúdanos, danos de tu bendición, danos de tu espíritu, danos de tu gracia, Señor. Acompáñanos, tu gracia abunde en nuestra vida en esta semana. Señor, cuando estemos en el trabajo, en la calle, en el auto particular, en el transporte, cuando vayamos al trabajo, Señor, sea la oficina, el taller, la fábrica, el negocio, cualquier trabajo, Señor mío, que cada uno de tus hijos desempeñe, ahí esté tu gracia, Señor, en el nombre de Jesús. Ruego, Dios, también que tú, Dios mío, bendigas a los que estudian, los ayudes en sus estudios y les des gracia también en esta parte. Asimismo te ruego, Dios, que bendiga los diezmos que tus hijos han traído al alfolí. Señor, bendice sus diezmos, bendice su casa, bendice sus manos conforme a tu palabra, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y ahora ruego que mientras distantes estemos unos de los otros, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor incomparable del Padre, la comunión y la participación con tu Santo y Divino Espíritu sea con cada uno, Señor, ahora y siempre. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Ha sido un placer compartir contigo este momento con Dios. Si alguien que conoces está buscando ese momento en el que pueda conectar con Él, no dudes en compartirle este mensaje. Nos escuchamos en el próximo episodio.
Que Dios te bendiga y hasta la próxima.